Conexión en paralelo serie de 4 resistencias que están conectadas en serie. Teniendo estas 4 resistencias conectadas en serie R1, R2, R3 y R4, nosotros podemos generar diferentes circuitos mixtos en la modalidad paralelo serie. El primero de ellos es manteniendo R1, R2 y R3 en serie, a su vez en paralelo con R4. Este circuito habrá de tener 3 variantes adicionales, en virtud de que aquí aparece la resistencia 4 en paralelo con las 3 anteriores, por lo que las 3 anteriores habrán de estar en paralelo en un momento dado, de modo que ahora R4 habrá de tomar el lugar de R3 y tendremos la serie R1, R2, R4 en paralelo con R3. El circuito número 3, como ya se mantuvo R4 y R3 en paralelo con las series anteriores, ahora va a ser R2 la que tome el lugar de R3 y R4, por lo que vamos a tener R1, R3, R4 en serie en paralelo con R2. Y finalmente, para este circuito, en cuanto a variantes, vamos a tener R2, R3, R4 en serie en paralelo con R1. En este mismo circuito, donde las 3 resistencias están en serie R1, R2 y R3, vamos a tener otras 3 variantes. ¿En qué consisten estas variantes? Bueno, en que R1 y R2, que están en serie, ahora se van a mantener en paralelo, a su vez en serie con R3, dándonos este circuito como variante del circuito 1, al cual llamaremos circuito 1.1. De manera que entonces tenemos R1, R2 en paralelo en serie con R3. A su vez, esto se sigue manteniendo en paralelo con R4. R3 habrá de tomar el lugar de R2 y viceversa para la variante del circuito 1.2. Es decir, R1 y R3 van a mantenerse en paralelo en serie con R2 y todo eso a su vez en paralelo con R4. Y finalmente, R1 habrá de estar en serie con el paralelo de R2 y R3, a su vez en paralelo con R4. En el circuito número 2, su primera variante 2.1 habrá de obtenerse manteniendo R1 y R2 en paralelo, a su vez en serie con R4. Todo esto, R1, R2 en paralelo en serie con R4, se mantiene en paralelo con R3. En la variante número 2.2, se mantiene en paralelo R1 y R4, por lo que R2 toma el lugar de R4. Y finalmente, en la variante 2.3, R2 en paralelo con R4, a su vez en serie con R1, y todo esto a su vez en paralelo con R3. En el circuito número 3 se va a generar la variante 3.1, manteniendo el R1 y R3 en paralelo, a su vez en serie con R4, y todo eso a su vez en paralelo con R2. En la variante 3.2, R1 y R4 se mantienen en paralelo, a su vez en serie con R3, y todo eso se mantiene en paralelo con R2. Y finalmente en el circuito 3.3, R3 y R4 se mantienen en paralelo en serie con R1, mismos que a su vez se mantienen en paralelo con R2.
Ya en el circuito 4, para obtener la variante 4.1, R2 y R3 se mantienen en paralelo, en serie con R4 y a su vez en paralelo con R1. En la variante 4.2, R2 y R4 en paralelo, en serie con R3 y todo a su vez en paralelo con R1. Finalmente, en el 4.3, R3 y R4 se mantienen en paralelo, a su vez en serie con R2 y todo a su vez en paralelo con R1. En el circuito número 5 mantenemos R1, R2 en serie, a su vez en paralelo con R3 y R4. Para la variante del circuito número 5 como 5.1, vamos a hacer un intercambio. R2 toma el lugar de R3 y viceversa. Es decir, vamos ahora a tener en serie R1 y R3, a su vez en paralelo con la serie de R2 y R4. Y finalmente en el circuito 5.2 vamos a tener la serie de R1 con R4 en paralelo a su vez con la serie de R2 y R3. Estos son los circuitos mixtos que se obtienen de tener un arreglo de 4 resistencias en serie.